Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de intriga, romance, pasión y sobre todo, drama. Un mundo donde las convenciones sociales chocan con los deseos más profundos del corazón, donde las familias se enfrentan y donde el amor, a menudo, se convierte en una batalla. ¿Adivinaron de qué estoy hablando? Así es. Hoy vamos a explorar el fascinante universo de las series turcas prohibidas. Prepárense para enamorarse, sufrir, reír y llorar con estas historias que nos transportan a paisajes exóticos y culturas milenarias. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta el contenido que creo, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyarme y asegurarte de no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y así serán los primeros en ver mis nuevas recomendaciones. Y si después de ver este vídeo, sientes la necesidad de compartir tu opinión o tus propias series turcas favoritas, no dudes en dejar un comentario. Me encanta leerlos y responderles. Ahora sí, comencemos. Vamos a hablar de esas series que nos mantienen al borde del asiento, con personajes complejos y tramas que nos hacen cuestionar todo. Esas series donde el amor se vuelve un desafío, donde los secretos familiares se desentierran y donde el destino parece estar siempre jugando en contra de los protagonistas. Las series turcas prohibidas, o al menos, aquellas que giran en torno a temas controvertidos o relaciones complejas, son un verdadero festín para los amantes del drama. Para empezar, hablemos de Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie es, sin duda, un clásico y un punto de referencia para todas las demás. La historia gira en torno a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo adinerado y mucho mayor que ella. Lo que comienza como una búsqueda de seguridad y estatus, pronto se convierte en un torbellino de pasión cuando Biter se siente irresistiblemente atraída por Belul, el sobrino guapo y mujeriego de su marido. La química entre Biter y Belul es palpable, electrizante y su romance prohibido está lleno de momentos de tensión, culpa y deseo. Es una serie que te atrapa desde el primer episodio y te mantiene enganchado hasta el final, preguntándote constantemente si el amor puede justificar las consecuencias de sus actos. La ambientación, la música y la interpretación de los actores son simplemente impecables. Si aún no la has visto, corre a buscarla. Otra serie que considero imprescindible en este género es Fatmagul Unsuku o ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Esta serie es diferente a Amor Prohibido en el sentido de que se centra en un tema mucho más delicado y socialmente relevante, la violación y la lucha por la justicia. Fatmagul es una joven inocente que es brutalmente agredida por un grupo de hombres. La serie explora las consecuencias devastadoras de este acto en la vida de Fatmagul, su familia y su comunidad. A través de su viaje de superación y resiliencia, la serie aborda temas como el estigma social, la culpabilización de la víctima y la importancia de la justicia. Es una serie dura, conmovedora y a la vez inspiradora. Beren Saat, la actriz que interpreta a Fatmagul, hace una actuación magistral que te dejará sin aliento. Es una serie que te hará reflexionar sobre la crueldad humana y la fuerza del espíritu humano. Ahora, si buscas algo con un toque más moderno y juvenil, te recomiendo Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. La historia sigue a Yaman, un joven con un pasado problemático que es acogido por un abogado adinerado. Yaman se muda a una comunidad lujosa y elitista donde conoce a Mira, una chica popular y atractiva que está lidiando con sus propios problemas. La serie explora temas como la diferencia de clases, la amistad, el amor y la búsqueda de la identidad. Medcezir tiene un ritmo más rápido y una estética más actual que las series anteriores, pero no por eso deja de tener momentos de drama y emoción. Es una serie perfecta para aquellos que buscan una historia de amor apasionada con un toque de intriga y conflicto social. Si te gustan las historias de época, MyZYL o El Sultán es una opción excelente. Esta serie nos transporta al Imperio Otomano en el siglo XVI y nos cuenta la historia de amor entre el sultán Suleimán el Magnífico y Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en una de las mujeres más poderosas de la historia. La serie está llena de intrigas palaciegas, batallas épicas, romances apasionados y traiciones sangrientas. La producción es impecable con vestuarios y decorados impresionantes que te sumergen por completo en la época. Ali Tergenk y Mary Muzerli, los actores que interpretan a Suleimán y Hürrem,
tienen una química increíble y hacen que su historia de amor sea aún más cautivadora. Es una serie que te enseñará sobre la historia del Imperio Otomano y te hará reflexionar sobre el poder, la ambición y el amor. Continuando con las series de época, Batam Sensin, o Tú eres mi patria, es una historia cautivadora ambientada en la Guerra de Independencia turca. La serie sigue la historia de Cevdet, un oficial otomano que es dado por muerto en la guerra, pero en realidad está trabajando encubierto para los nacionalistas turcos. Su esposa, Azize, cree que está muerto y debe criar a sus hijos sola en un mundo devastado por la guerra. La serie explora temas como el patriotismo, el sacrificio, el amor y la traición en un contexto histórico crucial. La trama está llena de giros inesperados y momentos de gran intensidad emocional. Batam Sensin es una serie que te hará sentir el fervor patriótico y te hará reflexionar sobre el precio de la libertad. Otra serie que vale la pena mencionar es Kara para Aşk, o Dinero Negro Amor. Esta serie combina el romance con el misterio y la acción. La historia sigue a Omer, un policía honesto que está investigando el asesinato de su prometida, y Elif, una diseñadora de joyas adinerada que descubre que su padre está involucrado en actividades ilegales. Omer y Elif se unen para descubrir la verdad detrás de los asesinatos y limpiar el nombre de sus familias. En el camino se enamoran, pero su relación está llena de obstáculos y peligros. Kara para Aşk es una serie adictiva que te mantendrá en vilo hasta el final. La química entre los protagonistas Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es innegable y hace que su historia de amor sea aún más apasionante. Y hablando de Tuba Büyüküstün, no puedo dejar de recomendar Cesur Be Güzel, o Valiente y Hermosa. En esta serie, Tuba interpreta a Swan, una mujer inteligente y exitosa que se enamora de Cesur, un hombre misterioso que llega a su pueblo con un plan de venganza. La serie está llena de secretos familiares, intrigas y un romance prohibido entre dos personas que pertenecen a mundos diferentes. Cesur Be Güzel tiene una fotografía impresionante y una trama bien construida que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Es una serie perfecta para aquellos que buscan una historia de amor con un toque de misterio y suspenso. Estas son solo algunas de las muchas series turcas prohibidas que existen. Cada una tiene su propio encanto y atractivo, pero todas comparten la misma característica: son historias que te atrapan, te emocionan y te hacen reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. La televisión turca ha logrado crear un género propio que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Sus series se caracterizan por sus tramas elaboradas, sus personajes complejos, su alta calidad de producción y su capacidad para abordar temas controvertidos con sensibilidad y profundidad. Es importante recordar que la definición de prohibido puede ser subjetiva y variar según la cultura y las normas sociales. Algunas de estas series pueden abordar temas que son considerados tabú en algunas sociedades, como el adulterio, la violencia sexual o las diferencias de clase. Sin embargo, es precisamente esta audacia para explorar temas difíciles lo que hace que estas series sean tan atractivas y relevantes. Nos obligan a cuestionar nuestras propias creencias y prejuicios, y nos invitan a reflexionar sobre la condición humana. Además, las series turcas suelen destacar por sus valores de producción. Los escenarios son impresionantes, el vestuario es exquisito y la música es evocadora. Todo esto contribuye a crear una experiencia inmersiva que te transporta a otro mundo. Los actores turcos también son muy talentosos y logran transmitir las emociones de sus personajes de manera convincente. Su trabajo es fundamental para que nos conectemos con las historias y nos sintamos identificados con los protagonistas. En definitiva, las series turcas prohibidas son un género que merece ser explorado. Si estás buscando historias apasionantes, personajes memorables y tramas que te hagan pensar, no dudes en darles una oportunidad. Estoy seguro de que encontrarás alguna que te enamore. Y bien, llegamos al final de este recorrido por el apasionante mundo de las series turcas prohibidas. Hemos hablado de Amor Prohibido, un clásico que define el género, ¿Qué culpa tiene Fatma Gul?, una historia conmovedora sobre la superación de la adversidad, Medcezir, una adaptación moderna con un toque juvenil, El Sultán y Tú eres mi patria, dos series de época que nos transportan a otros tiempos, Dinero Negro Amor y Valiente y Hermosa, dos historias que combinan romance, misterio y acción. Espero que esta selección te haya sido útil y que te haya inspirado a descubrir nuevas series turcas. Recuerda que este es solo el comienzo, hay muchas más joyas esperando ser descubiertas. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo.
Me encanta compartir mis recomendaciones con ustedes y saber que puedo ayudarles a encontrar nuevas series que les gusten. Ahora me encantaría saber cuáles son sus series turcas prohibidas favoritas. ¿Hay alguna que me recomienden y que no haya mencionado en este vídeo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyarme y ayudarme a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.